Buenas tardes, compañeros. Dentro de breves minutos vamos a dar inicio a la capacitación programada para el día de hoy.
Y ahora sí, más para allá, más para allá. Voy a prender la cámara. Voy a prender la cámara. Es que tengo que presentar a señor Sandino. Sí, voltea un poquito más para ahí. Ahí. Y antes que nos vayamos, ¿no? Buenas tardes, compañeros de todas las microredes y establecimientos de salud que están presentes en la reunión programada de capacitación para el día de hoy. Vamos a dar el pase al licenciado Sandino Rojas, el cual llevará a cabo esta reunión. Licenciado Sandino, le damos el pase. Gracias, buenas tardes. Un favor, Susan, por favor, no tengo problemas para compartir la pantalla, si lo pueden ver. No, intente usted ver de nuevo. No dice que el hospedador me ha deshabilitado. Tienen que habilitar ustedes esa opción. A ver, licenciado Sandino, ¿puede usted probar? Sí, ya está. Okay. Muy bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Continuando con el ciclo de conferencias, hoy nos toca abordar el tema de lo que es el lavado de manos. Un tema también el cual en estos momentos de emergencia por el tema de la pandemia a efectos del COVID-19, se ha tornado en un tema muy relevante para la población y también para la población de salud, es decir, para nosotros, ¿no? Como profesionales de la salud. Y también haciendo recuerdo que el día lunes les comentaba los resultados que se han obtenido, ¿no? La semana pasada, eh, con motivo de la visita de esta misión de médicos de China, ¿no? Quienes han venido un poco a hacer un intercambio de experiencias y han hecho algunas verificaciones y recomendaciones, ¿no? Y una de las más resaltantes que ha hecho este equipo es justamente sobre el uso de las EPPs, ¿no? La inadecuada manipulación que hacen los profesionales de la salud de las EPPs, tanto al colocárselas, al quitárselas y los procesos de higiene posteriores, ¿no? Entonces, se hace relevante en este tema, ¿no? Y como estamos viendo en pantalla, el Ministerio de Salud ya tiene una normativa ya explícita sobre ese tema desde el año 2016. Fíjese, son 4 años. Y en 4 años, como sector salud,
y en este caso lo que atañe a la Gerencia Regional de Salud, todavía el personal de salud no tiene una adherencia adecuada a lo que es un lavado de manos. No lo practica. Prueba de ello es que en la norma, ¿no?, se recomienda, por ejemplo, que las damas no deben de usar anillos en el momento de las atenciones, las uñas no deben estar pintadas y no deben estar largas esas uñas. Pero sin embargo, cuando vamos a los establecimientos a observar, a realizar algunas supervisiones, esto no se cumple, ¿no? Considerando que la mano justamente es el principal vehículo transmisor de lo que es microorganismos, ¿no? Y ahí son los que inician la cadena de contagio. Y justamente el pintado de uñas, por ejemplo, lo recalcan en OMS porque el hecho de pintarse las uñas pues no permite ver el traslúcido de las uñas, que es lo que contienen esas uñas, ¿no? Por eso es que dice que las uñas no deben pintarse. Por lo menos los días que están trabajando en el establecimiento de salud, esas uñas no deben estar pintadas. Cuando estén en su descanso, bueno, pero en los días de trabajo no deben estar pintadas. Entonces, el temario que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser muy, muy breve, pero espero que ahora sí se animen a conversar, a plantear interrogantes. Y va a estar referido a los 5 momentos. En cuáles son los momentos claves donde debemos hacer este lavado de manos, digamos, sí o sí. Hay otros, pero hay 5 momentos claves al interior de la IPRES donde los profesionales tenemos que hacer este lavado sí o sí. Luego vamos a revisar la técnica de lavado de manos con agua y jabón. La higiene de manos con desinfectante, que es otra cosa totalmente diferente. Luego vamos a revisar cuáles son los instrumentos para medir la adherencia del lavado de manos, ¿no? Les decía que como calidad nosotros tenemos que medir, ver cuáles son los resultados, ¿no? Y ver cuál es el grupo profesional que es el que logra mayor adherencia. ¿Serán los médicos? ¿Serán las enfermeras? ¿Serán las obstetras? ¿Serán los odontólogos? ¿Serán los psicólogos? ¿Cuál es el grupo que tiene mayor adherencia, es decir, que cumple con este procedimiento? ¿Y cuáles serán los que no? ¿No? Y en función de la utilización de esta herramienta, vamos a sacar un porcentaje de cumplimiento. ¿Ok? Y con eso vamos a tener indicadores, ¿no? Y en base a esos indicadores, lógicamente, como ya lo hemos venido conversando a lo largo de estas sesiones, la idea es que se planteen acciones de mejora, ¿no? Planes, proyectos de mejora para subsanar, prevenir, corregir algún problema o evento adverso que se pueda desarrollar. En pantalla están viendo cuáles son las líneas que están en torno de lo que es la seguridad del paciente, ¿no? Empezaremos de la izquierda, tenemos las rondas de seguridad, que es una actividad que se realiza prioritariamente en los hospitales, pero también se tiene que hacer en el primer nivel de atención, ¿no? Luego vienen los eventos adversos, eventos centinela e incidentes, que eso lo vamos a ver mañana. Luego está el tema de las infecciones asociadas a la atención en salud, que ya desde hace 3 años, también en la OMS ya empieza a dejar, digamos, el marco del ámbito hospitalario, ¿no? Porque anteriormente se trabajaba bastante el tema de las infecciones intrahospitalarias, pero la observación, los indicadores sanitarios empiezan a notarse que estas infecciones no solamente se producen a nivel hospitalario, sino también se producen en los establecimientos del primer nivel de atención. Y estas infecciones tienen diferentes factores causales, ¿no?
Por eso que esta denominación de infecciones asociadas a la atención en salud. La siguiente línea que forma parte de este conjunto de lo que se llama o denomina seguridad del paciente es el fortalecimiento de la implementación de la lista de vigilancia de la seguridad de la cirugía. Otro tema importante porque con ello se quiere garantizar justamente las condiciones previas, durante y posteriores al acto quirúrgico, ¿no? El antes es ver cuáles son el equipo, están los insumos, el anestesia, ¿no? No es que me faltó, a última hora me faltó oxígeno. Por ejemplo, la identificación del área operatoria, ¿no? Para nosotros puede parecer risible, pero se han dado casos, y eso creo que salió el año pasado, ¿no? Que a una persona le amputaron una pierna por otra, que operaron una persona por otra, ¿no? Cuando hay normas que establecen claramente que tiene que haber un proceso, uno en lugar del paciente. No solamente es que le tengo que poner un letrerito en la cama, sino que ese paciente tiene que tener un brazalete con sus datos. Y si es que este paciente va o requiere un acto quirúrgico, el área operatoria tiene que estar marcada, ¿no? Para que cuando llegue a sala, los cirujanos puedan identificar esta área, y revisarla con la historia y proceder a la intervención. Y finalmente, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, fíjense que ya es una línea específica, no es un tema dentro de todos, el lavado de manos. Muy bien, queremos hablar sobre el uso de guantes, ¿no? A propósito de este tema de la pandemia, ¿no? Porque muchos de los profesionales, ahorita la queja es sobre el uso de las EPPs, ¿no? Que no tengo las EPPs, que no me dan. Bueno, como ya todos saben, hay normativas que dicen cuándo y en qué momento se tienen que utilizar esas EPPs y qué tipo de EPPs tenemos que utilizar. Y que el uso de guantes, como lo menciona el título de la lámina que están visualizando, no sustituye la higiene de manos. Eso, por favor, hay que tenerlo siempre presente. No porque usé guantes ya me los quito y después no me lavo las manos. Tengo que lavármelos. Porque como les decía, producto de la observación que han hecho estos profesionales de China, han identificado justamente, han observado que los profesionales, después de atender a los pacientes COVID, no saben quitarse los guantes. Y de ahí inicia el proceso de su contaminación. ¿No? Porque tienen los equipos, tienen las máscaras, pero no lo saben utilizar, se los colocan mal, están movidos, al momento de terminar sus turnos, no saben quitárselos, y ahí también hay una puerta de entrada a esta contaminación. Entonces, como se menciona en el ítem A, dice, el uso de guantes no sustituye la limpieza de las manos por fricción o lavado. Entonces, entendamos que la higiene de manos ya nos menciona acá que hay dos formas. El lavado, ¿no? Que es con agua y con jabón, y la fricción, que es haciendo uso del alcohol, ¿no? De las sustancias que contienen alcohol. B. Utilizar guantes siempre que se prevé el contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, mucosas o piel no intacta. C. Quitarse los guantes tras haber atendido a un paciente, no usar el mismo par para atender a más de un paciente, ¿no es cierto? Porque ahí lo estaríamos contaminando al nuevo paciente que vamos a atender. D. Si se están utilizando guantes durante la atención a un paciente, cambiárselos o quitárselos al pasar de una zona del cuerpo contaminada a otra limpia del mismo paciente o al medio ambiente. Fíjense, cuán precisas son estas recomendaciones. Y no reutilizar los guantes, ¿no? Esas son las recomendaciones
que están establecidas, y al lado derecho tenemos un pequeño recuadro que establece ¿no? Enfatiza en este proceso de utilización de guantes. En esta nueva lámina tenemos una pirámide en la cual podemos observar en la base que nos habla sobre la utilización de guantes no indicada, ¿no? Lógicamente con algunas excepciones, precauciones de contacto. Por ejemplo, cuando no existe riesgo de exposición a sangre o a fluidos corporales o a un entorno contaminado. Y en el primer nivel, afortunadamente, todavía esto no se da, ¿no es cierto? No es como un hospital. Bueno, y ahora nuestros hospitales que están saturados, entonces ahí podrían utilizarse, ¿cierto?, los guantes de manera permanente. Exposición directa al paciente, ¿no? Y menciona que al tomar la presión arterial, la temperatura, el pulso, realizar inyecciones subcutáneas, intramusculares, bañarse o vestir al paciente, transportar al paciente, cuidado de ojos y oídos, si es que no hay secreciones, cualquier manipulación de catéter vascular en ausencia de fugas de sangre. Exposición directa al paciente, al usar el teléfono, anotar datos en la gráfica del paciente, administrar medicamentos por vía oral, distribuir o recoger bandejas de comida, quitar o cambiar las sábanas de la cama del paciente, conectar al paciente a aparatos de ventilación no invasivos o cánulas de oxígeno, desplazar los muebles de la habitación del paciente. En la zona media de la pirámide hablamos sobre la utilización de guantes de exploración en situaciones clínicas, ¿no? Y hablamos de la exposición directa, y en la base, en la cúspide de esta pirámide, hablamos sobre la utilización de guantes estériles, ¿no? Por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos, el parto vaginal, procedimientos radiológicos invasivos, accesos vasculares y procedimientos vasculares, tubos centrales, preparación de nutrición parenteral total y agentes quimioterápicos. Entonces, estos son, digamos, algunos procedimientos en los cuales se deben utilizar guantes. Algún documento que hemos cogido de la OMS, ¿no?, para fortalecer y que nos han encargado que mencionemos ahora que vamos a hablar del lavado de manos con ustedes, es revisar algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, que se han venido dando a lo largo de estos meses. Por ejemplo, tenemos una pregunta: ¿debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus? La respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los virus respiratorios pueden transmitirse al dar la mano y tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinación de cabeza u otra reverencia, ¿no? Pregunta: ¿cómo debo saludar a las personas para evitar contagiarme del nuevo coronavirus? Para prevenir el COVID, lo más seguro es evitar el contacto físico al saludarse. Entonces, ¿no es cierto?, nosotros que por cortesía siempre hemos estilizado o usado dar la mano, pues ahora ya no. Hay otras formas de saludarse, ¿no?, como gestos, señas. Ello no significa que vamos a ser descorteses, ¿no?, sino eso es una medida preventiva, ¿no? Y ustedes conocen los países orientales que utilizan ellos la reverencia, ¿no?, es decir, la inclinación de la cabeza. Y abajo tenemos una pregunta muy importante a efectos de lo que hemos venido conversando con respecto al uso de los guantes de goma, ¿no? Dice: ¿usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz de prevenir la prevención por el nuevo coronavirus? Y la respuesta es tajante, es no. ¿Por qué? La recomendación más efectiva es lavarse de manos, ¿no?, con agua y con jabón, la cual proporciona una protección más efectiva frente al contagio del COVID que usar guantes de goma. Si nosotros los profesionales de la salud tenemos dificultades en su uso, imagínense a la población, ¿no es cierto?, que no ha recibido, al resto de la población que no ha recibido una formación, no ha sido instruida al respecto,
cómo lo saben utilizando, ¿no? Y estamos viéndolo ahora en Lima, ¿no? Cómo los ambulantes que están saturando las calles después de terminar su jornada laboral con el reguero que dejan en las calles, ¿no? Guantes, mascarillas, todo. Así se eliminan los residuos, digamos, de salud. No es que se tienen que guardar en, digamos, envases especiales para su desecho, no es tirarlos a la calle, porque si los tiramos a la calle y los exponemos al medio ambiente, estamos generando focos de contaminación. Entonces, nos dicen también que el hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la boca, ¿no es cierto? Se toca, perdón, la cara o se toca los ojos, entonces son puertas de entrada para este virus y lógicamente nos vamos a contagiar. Muy bien, mencionábamos también sobre las IAs, ¿no? Y es otro tema o otra definición o concepto que tenemos que manejar muy bien los profesionales de la salud, ¿no? Y IAS son las siglas de lo que se define como una infección asociada a la atención de salud. Y nos dicen que es toda aquella condición local o sistémica resultante, perdón, de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o a su toxina, que ocurre en un paciente en un escenario de atención en salud, llámese hospitalización o atención ambulatoria, y que no estaba presente en el momento de admisión, a menos que la infección esté relacionada a una admisión previa. Asimismo, se incluyen a las infecciones ocupacionales contraídas por el personal sanitario. ¿Ven? Entonces, ya no solamente hablamos de las infecciones, ¿no? Propias de los hospitales al interior del establecimiento de salud, sino aquellas con las cuales pueda traer de fuera a los pacientes, ¿no es cierto? Y puedan generar una contaminación o diseminación en otros pacientes y en nosotros mismos como personal de salud. Entonces, por ello es importante que se hacen estas recomendaciones, ¿no? Sobre el lavado de manos y, lógicamente, nosotros como calidad somos los encargados de medir esta adherencia para cuantificar sus resultados. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es a qué se llama el lavado de manos, ¿no? Porque indistintamente, fíjense, a pesar, ya vamos 3 meses, casi para 4, con este tema de la pandemia, y es preocupante escuchar en los medios que se utilicen distintamente el término de lavado de manos para el uso de agua y jabón con el tema de uso de desinfectantes, cuando son cosas similares en el contexto de lo que es la higiene de manos, pero el lavado de manos es diferente a lo que es una fricción de manos. Entonces, el concepto de lo que es lavado de manos nos habla que es una remoción mecánica de la suciedad y eliminación de microorganismos transitorios de la piel. Y nos dice que ese lavado de manos, ¿no es cierto?, es una rutina que se realiza con agua y jabón común y que tiene una duración no menor de 20 segundos. Y con ello se garantiza una remoción del 80% de la flora microbiana transitoria. ¿Mm? Entonces, este es el concepto claro que debemos manejar todos, y por ello que cuando se habla de la mano siempre se enfatiza en el tema de los 20 segundos. No solamente es meter pues la manito al caño con agua, ¿no? Y como dicen, una lavadita como gato y ya está, ¿no? Tiene que ser una exposición con hacer bastante espuma y hay toda una metodología que también la vamos a revisar. Bien, en esta lámina tenemos los 5 momentos claves para lo que es la higiene de manos. Y eso es lo que estamos evaluando. Me hubiera gustado, antes de iniciar la intervención, hacerles un pequeño test. Y de seguro que más del 90% seguro que no contestaba de manera adecuada. Bueno, pero lo dejaremos para otro momento. Entenderemos que estamos en una conversación coloquial. Muy bien.
Entonces, el primer momento, fíjense, nos señala que es antes del contacto directo con el paciente. ¿Sí? Entonces, antes de yo tener un contacto con el paciente, debo hacerme la higiene de manos, es decir, debo lavarme las manos. En este caso, en el Perú, y efectos ahora de la pandemia, no es válido el uso del alcohol gel. La recomendación precisa es lavarse de manos. Y fíjense, antes de continuar con un pequeño paréntesis, tenemos ahí, ¿no es cierto?, una cama, en la pantalla tenemos una cama con un paciente y en su entorno tenemos una línea punteada, ¿sí? Eso es lo que se llama el ámbito del paciente. Y este ámbito del paciente tiene, digamos, un radio de 2 metros, ¿sí? Entonces, imagínense que, entonces, antes del contacto debería ser antes de los 2 metros. Y dentro de esa área de 2 metros, ya próximo al paciente, se deben hacer todas, están, digamos, contemplados los otros 4 momentos. Volviendo a repetir, entonces tenemos el primer momento que es antes del contacto directo con el paciente. El segundo es antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Ya voy a preguntar dentro de un momento qué es una tarea limpia o aséptica. Y si no lo recuerdan, también vamos a revisar. Luego ya vienen los después. El número 3 es después de la exposición a fluidos corporales, ¿no es cierto? Llámese sangre, orina, esputo, ¿qué más? Otros fluidos que puedan estar, ¿no es cierto?, emitiendo el paciente. 4, después del contacto con el paciente, porque si se entiende que yo estoy pasando visita o voy a atender a otro paciente en mi consulta y lógicamente lo voy a auscultar, tengo que lavarme las manos. ¿Sí? Porque es otro paciente que viene en otras condiciones, entonces tengo que lavarme por protección propia y por protección del nuevo paciente que voy a atender. Y luego viene el quinto momento, dice, después del contacto con el entorno del paciente. Esto, ¿por qué? Porque se ha observado también que los profesionales de la salud, ¿no es cierto?, cuando estamos circulando o deambulando o caminando al interior de nuestro establecimiento, siempre tenemos la costumbre de coger algo, o una chapa, o una historia, o sentarnos en una silla, coger la silla, el sillón, qué sé yo. A donde vayamos, vamos a coger algo. O si salgo de ahí y voy a ir a mi oficina o a mi otro escritorio a coger la computadora, la voy a coger. Ahí voy a coger la mesa, etc. Entonces, nuestras manitos van a estar en contacto con varias cosas. Y si nosotros les pusiéramos a esas manitos, imagínense su establecimiento de salud, les pusiésemos un tinte fluorescente a esas manitos y apagamos la luz y vemos, vamos a encontrar huellas por todo el establecimiento de salud, ¿no es cierto? Entonces, por ello es que nuevamente enfatizamos en la importancia del lavado de manos antes, el durante y después de los 5 momentos claves. Ojo que estos son los claves, ¿eh? Hay otras oportunidades. No es que yo salgo de la consulta y me voy a la oficina, sí, pues, no hay problema, voy a agarrar el lapicero, no porque estoy apurado, porque me han llamado, o porque voy a coger, y por ejemplo, ¿no? Salgo y cojo mi celular, ahora que todo el mundo no puede vivir sin el celular, ¿no? Podemos dejar tener enamorado, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que trabajan en la zona alta. No hay problema, pueden estar sin el enamorado, sin la enamorada, sin el esposo, sin la esposa, pero sin el celular no pueden vivir. Porque se levantan con el celular, conviven toda la mañana con el celular y duermen con el celular y el celular los levanta. Muy bien, vamos a ver cada uno de estos momentos en detalle para que ustedes los conozcan y lo puedan revisar, ¿no es cierto? Entonces decíamos que el primer momento es antes del contacto con el paciente.
¿Y por qué se recomienda esto? ¿No es cierto? Entonces nos dice que es para proteger al paciente de la adquisición de los microorganismos dañinos procedentes de las manos del personal. Entonces acá, el vehículo portador de, ¿no es cierto?, de microorganismos, nosotros acá nos consideran a nosotros como personal de salud. Entonces, ¿cuándo debo hacer eso? Dice, todo tipo de contacto físico con un paciente. Por ejemplo, estrecharle las manos, ayudar al paciente a que se movilice, una exploración clínica. ¿Cuándo más? En todas las actividades de aseo y cuidado personal, ¿no? Baño, vestido, cepillado de cabello, ¿no? Esto para nuestro personal técnico, ¿no? Que ellos son los que realizan en su mayoría estas actividades. Cualquier intervención no invasiva, por ejemplo, la toma de pulso, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura, la auscultación, la palpación abdominal, la aplicación de electrodos electrocardiográficos. En cualquier tratamiento no invasivo, la colocación y ajuste de un catéter nasal, mascarillas de oxígeno. En la preparación y administración de medicamentos por vía oral, medicamentos orales, medicamentos nebulizados por vía oral, el cuidado de la cavidad oral y alimentación, alimentar a un paciente, cuidados bucodentales, ¿no? Esto es para nuestros compañeros de odontología, ¿no? Y cuidados de la dentadura postiza. Entonces, fíjense cuándo cuándo se considera este primer momento de cuando hablamos de antes del contacto con el paciente, ¿no? Ahí vienen las diferentes. Todos estos que hemos mencionado como actividades vendrían a ser oportunidades, ¿no? Vayan acordándose este tema de oportunidad. Fíjense. Segundo momento. Dice, antes de realizar una actividad limpia y aséptica, ¿no? Les dije que ya vayan pensando de qué se trata esto. Entonces nos dice que es para proteger al paciente de la entrada en su cuerpo de microorganismos dañinos que pueden ingresar a su cuerpo, incluidos los propios durante un procedimiento. ¿No es cierto? Estamos haciendo un curitaje y por ahí, pues, con su propia sangre se pueda contaminar, ¿no? A esto se refiere con sus propios fluidos, ¿no? De igual manera, ¿cuándo? Cuando hacemos una inserción de catéteres o agujas o cualquier otro dispositivo médico invasivo. ¿Qué actividades podemos reconocer? La venopunción, la determinación del nivel de glucosa en sangre, la gasometría arterial, la inyección subcutánea o intramuscular, ¿no? Y nosotros en el primer, por ejemplo, en el primer nivel, ¿no? Tamizamos a los pacientes que vienen con paraglucosa, ¿no? Hacemos pequeñas incisiones, ¿no? ¿Qué será, pues, esa pequeña? Esa gotita nos puede contaminar, ¿no? Igual lo mismo hacemos para los niños, ¿no? Los pacientes para hacer un tamizaje de anemia. Preparación y administración de cualquier medicación a través de un dispositivo médico invasivo, ¿no? Medicamentos intravenosos, ¿no? Una vía, una alimentación enteral, alimentación parenteral, fórmulas pediátricas. Administración de medicamentos que tengan contacto directo con las membranas mucosas, ¿no? La instalación de colirios, es decir, las gotitas, la administración de supositorios por vía anal o los óvulos por vía vaginal, la inserción, retirada o cuidados dispositivos médicos invasivos. Entonces ahí podemos reconocer la realización o participación en los siguientes procedimientos: una traqueotomía, aspiración de las vías respiratorias, sondas urinarias, colostomías, ileostomías, sistema de acceso vascular, dispositivos invasivos, sistemas de drenajes, sonda de gastronomía endoscópica, percutánea, sondas nasogástricas, y finalmente la administración de medicamentos que tengan contacto directo con las membranas mucosas. Por ejemplo, aquellos que tienen contacto con heridas, quemaduras, procedimientos quirúrgicos, examen rectal, examen ginecológico, examen obstétrico, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero no, pero licenciado, acá nosotros para hacer eso nos colocamos guantes. ¿Qué dijimos anteriormente? El hecho de usar guantes no es razón para no lavarme las manos. Y si lo hablamos en términos legales como hablaría un juez,
el hecho de usar guantes no lo exime de culpa si usted no se lavó las manos. Así de claras las cosas, por favor. Tercer momento. Dice, después del riesgo de exposición a fluidos corporales y después de retirarse los guantes. Fíjense, después de retirarse los guantes. Dice, ¿para qué? Para proteger al personal de salud, lógicamente, ¿no es cierto? Porque ya hemos hecho un procedimiento y ahora es cómo tenemos que hacer esto. Y al entorno, ¿no? De los microorganismos patógenos procedentes del paciente. Y fíjense que acá se habla solamente de un momento. Dice, tras la potencial exposición a fluidos corporales. ¿En qué momento? A ver, ¿qué actividad? Dice, al contacto con un pañal usado. Fíjense, esputo. Y nosotros que en el primer nivel, ¿no es cierto?, vemos a los pacientes de TB, ¿no? Tomamos muestras de BK, ya sea directa o indirectamente a través de un tejido. Contacto con muestras de tejidos biológicos, ¿no? Limpieza de los derrames de orina, heces, vómito del entorno del paciente, ¿no? Muchas veces, esto es lo que vemos en el primer nivel, ¿no? Pacientes que llegan con vómitos, qué sé yo. Contacto con fluidos, sangre, saliva, membranas mucosas, semen, leche materna, orina, heces, vómito, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, líquido ascítico. Y también tenemos acá las muestras orgánicas, ¿no? Las muestras de biopsias, muestras celulares, meconio, pus, médula ósea, ¿no? Entonces, fíjense todo el bagaje, ¿no?, de oportunidades y de los procedimientos que indistintamente realizamos o realizan ustedes en los establecimientos de salud. Cuarto momento, después del contacto con el paciente o su entorno, ¿no?, también tiene la finalidad de proteger al personal de salud y al entorno. Vamos a ver cuándo. Dice, cuando todo tipo de contacto físico con el paciente, es decir, no, ya lo mencionamos arriba, al estrecharle las manos, tanto sea para saludarlo o para cogerlo, para ver si tiene temperatura o si le queremos tomar el pulso, ¿no? Ayudar a moverse, ¿no? Porque a veces somos corteses, queremos ayudar al paciente a incorporarse, por ejemplo, en el caso de un adulto mayor o de una gestante, cuando hacemos la exploración clínica, ¿no? Todas las actividades de aseo y cuidado personal, baño, vestido, ya lo mencionamos anteriormente también, ¿no? Cualquier intervención no invasiva, la toma de pulso, ¿no?, la presión arterial, la saturación de oxígeno, temperatura, auscultación, palpación abdominal, aplicación de electrodos. Esto, por ejemplo, lo que es, todo lo que es signos vitales, ¿no?, que se realiza en admisión, ¿no? Entonces ahí también nuestros compañeros que trabajan en esa área, llámese las enfermeras o los técnicos, ¿no?, tienen que tener ojo con estas recomendaciones. Cualquier tratamiento no invasivo, colocación de catéteres, ya hablamos de ello, mascarillas de oxígeno, medicamentos orales, medicamentos nebulizadores, ¿no? Ahora que se viene la temporada de frío, ¿no? Ya estamos ingresando al invierno, de repente ustedes en su ámbito de trabajo ya está el invierno, ¿no?, el frío, y van a empezar a acudir los niños y la población, ¿no es cierto?, para que se les administre o se les realice el proceso de nebulización, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esa recomendación. Preparación y administración de medicamentos por vía oral. La alimentación de un paciente, cuidados bucodentales para nuestros, nuevamente recalcamos esta recomendación para nuestros amigos de odontología, ¿no? Cuidado de la cavidad oral, la mesilla, la barandilla de la cama, los equipos médicos y los contactos con el entorno del paciente antes, durante y después de cualquiera de los procedimientos anteriores, ¿no? Y finalmente, el quinto momento, que es después del contacto con el paciente. Y acá igual nos hablan de un solo, digamos, oportunidad o instancia, ¿no?, que dice que es después de de tocar cualquier objeto del entorno inmediato del paciente. Y acá como actividades menciona que dice cualquier entorno del paciente, y nos habla de la cama, las barandillas, el velador, el armario, el timbre de llamada, perdón, interruptores de luz, objetos personales, libros, sillas, taburetes,
bombas de infusión, es decir, todo lo que haya estado, en este caso sería para los pacientes que están en hospitalización, ¿no? Muy bien, como ya conocemos los 5 momentos, cuándo, ¿no es cierto?, nos debemos de lavar las manos, ahora le vamos a dar una mirada a los 11 pasos que tenemos que seguir para hacer un lavado correcto de lavado de manos. Hablamos de lavado, entonces, cuando me dicen lavado es agua y jabón, no es solo agüita, ¿sí? Es agua y jabón. Entonces dice, ¿cómo lavarse las manos? El paso 0, ¿cuál es el paso 0? Dice, mójese las manos con agua. Paso 1, dice, deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Paso 2, dice, frótese las palmas de las manos entre sí. Paso 3, frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Paso 4, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 5, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos, tal como está la mano, la imagen 5, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo. Paso 6, frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa, ¿no? ¿No es cierto?, ahí de manera circular. Paso 7, frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Imagínense que en el caso de las damas, ¿no?, que tienen las uñas largas, ahí se van a lastimar la palma de la mano porque se van a arañar toda la palma si es que tienen las uñas largas. O no lo van a querer hacer por no querer malograr su manicura. 8. Enjuáguese las manos con bastante agua. ¿Sí? 9. Séquese con una toalla desechable, no toallitas de tela. ¿No? Se habla de papel. 10. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. 11. Después de esto se considera que sus manos ya son seguras. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a observar que lo haga el personal de salud considerando los 5 momentos que hemos visto en la lámina anterior. También vamos a ver, tenemos que revisar para que lo conozcan, el proceso de frottis, ¿no?, o de fricción de manos también que se le llama, ¿no?, que aquí ya no utilizamos agua y jabón, acá utilizamos un desinfectante de base alcohólica, ¿no?, y que también tiene una duración entre 20 y 30 segundos, no porque se utilice alcohol, lo vamos a hacer, no, sí, repito, el alcohol es 2 minutitos, o no, es un ratito, no, es rápido, no, señor. Fíjense, paso 1, dice, deposite en la palma de la mano una dosis del producto suficiente para cubrir todas las superficies. No es que es una gotita, 2 gotitas, no es que se va a gastar. No, señor. 2. Frótese las palmas de las manos entre sí, ¿no? Igual que en el lavado de manos. Paso 3. Frótese la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, ¿no? Igual que el lavado de manos. 5. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 5. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose entre dedos, igual que el lavado de manos. Paso 6. Frótese con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Paso 7. Frótense la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa, ¿no? Viceversa quiere decir que una vez terminé
y con la mano derecha, paso a hacer lo mismo con la mano izquierda, ¿no? Y paso 8, una vez secas, ¿no? Porque se entiende que esta solución va a evaporar, sus manos ya están seguras. ¿Qué pasos se han eliminado acá? ¿Cuántos? Terminando la exposición, espero esa respuesta, o espero ver ya en el chat cuáles son los pasos que se han eliminado. Entonces, fíjense que tenemos dos metodologías establecidas, ¿no? Recomendadas por OMS para realizar la higiene de manos. Y hasta antes de la aparición de la pandemia del COVID, a inicios de este año, lo que se venía recomendando por la OMS, porque también ese era, digamos, conocido que en los establecimientos de salud, en todos los consultorios no hay lavamanos, igual que en los hospitales. Se recomendaba que este frotis de manos se haga en lugar de lavado de manos, en una proporción de 80% de frotis o de fricción de manos y a un 20% de lavado de manos. Pero fíjense, en 2 meses, cómo cambia una recomendación a otra. Ahora se habla que lo que debe de primar es el lavado de manos, ¿no? Y eso es lo que hemos venido trabajando los 2 últimos años anteriores, como gerencia regional, juntamente con el Ministerio de Salud, hablábamos del lavado de manos, ¿no? El tema de la fricción o frotación con desinfectante de base alcohólica lo dejábamos como un tema secundario, porque justamente lo que se quiere garantizar es la seguridad del paciente y nuestra seguridad propia. Bien, como ya conocemos las denominaciones, conocemos ya cuáles son los 5 momentos, conocemos cuáles son los 11 pasos para el lavado de manos, conocemos cuáles son los 8 pasos para el proceso de fricción. Ahora en pantalla tienen el instrumento con el cual vamos a monitorear o vamos a registrar el lavado de manos. ¿Cómo es que se hace esta higiene de manos? No lavado, higiene de manos. Muy bien, entonces en la cabecera tenemos, ¿no es cierto? Bueno, arriba están los logos, que eso acaba de aparecer lo del MINSA, de la gerencia, etcétera, ¿no? Pero en la cuadrícula ya empieza con el centro, ¿no? Ya acá viene el nombre del establecimiento de salud, ¿no? Servicio, en este caso va a ser consultorio de medicina, como es primer nivel, acá no hay servicios, no hay UPS, ¿no es cierto? Entonces hablamos de servicio. Medicina, obstetricia, enfermería, ¿qué más? Odontología, ¿quién más? Puede ser triaje, ¿quién más? El área de curaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde, en qué área se va a hacer la medición? Departamento Arequipa, país Perú. Número de periodo, es decir, la primera medición, en qué fecha se va a realizar, a qué hora iniciamos esta medición o esta observación, cuánto ha durado en minutos, número de sesión, es decir, en qué número de sesión estamos. Estamos en el periodo, va a ser la primera medición del año 2020, acá va a ser la segunda, la tercera. ¿Quién fue el observador? Es decir, ¿quién es la persona profesional que realizó esta observación? El número de páginas, si es que utilizan 1, 2, 3, dependiendo a la cantidad de profesionales que estemos observando. Perdón. Luego, más abajo tenemos donde dice CAT-PROF, se refiere a categoría profesional. Y acá categoría profesional es médico, enfermera, obstetra, odontólogo. ¿Quién más? Técnico de enfermería. Si es que tienen interno de medicina, interno de enfermería. ¿Sí? Entonces, en cada una de estas columnas
vamos a utilizarla, ¿no? Por ejemplo, la primera columna puede ser para ver médicos, la segunda puede ser para enfermeras, la tercera para obstetras, la cuarta puede ser para los técnicos, la quinta puede ser para, si es que hay interno de enfermería, interno o los serums, ¿no es cierto? Pues en primer nivel no se maneja mucho lo que internos, pero sí están los serums, entonces tenemos serum de medicina, serum de enfermería, serum de obstetricia, serum de odontología, ¿no? Para observar si, en qué grupo es que se está realizando, ¿no? Y acá vamos a realizar la medición. Entonces, por ejemplo, tenemos OP, ¿no? OP, que significa oportunidad. Y ya sabemos cuáles son las oportunidades, ¿no? Ya lo hemos visto en cada momento. Muy bien. Y en cada momento, fíjense, la indicación es observar el cumplimiento de los 5 momentos, ¿no es cierto? En cada opción o oportunidad tenemos que observar los 5. El antes de contacto del paciente, antes de la realización de labores asépticas, después de, ¿qué era? Después de atender al paciente y después del contacto con el entorno. Entonces vamos acá a marcar si es que cumple o no se cumple esto. Si el primero, marcando esto, cada uno, vamos a determinar si el paciente, el personal de salud, el profesional de la salud, conoce los 5. Nosotros, ojo, solamente vamos a observar, ¿ah? No le vamos a decir, no, doctor, no, licenciado, si está usted pasando. No, eso lo vamos a hacer al final. Vamos a observar y vamos a marcar si cumple o no cumple. Luego dice al lado derecho, acción de higiene de manos. FM, ¿qué es? Frotis de manos. Y ya, ¿no? Ahí está señalado bien grande, ¿no? Para que lo recuerde. ¿Qué es el frotis? Ya sabemos, ¿no? Es aquella higiene que se realiza utilizando un desinfectante de base alcohólica, ¿no? Alcohol gel, etcétera, etcétera. LM, ¿qué es? Lavado de manos. Entonces, vamos a ver si es que si hace un frotis o fricción o si hace un lavado. También podemos marcar que omisión, es decir, que no hace ninguno de los dos. También podemos marcar que el profesional está utilizando los guantes, pero ya sabemos que si está utilizando los guantes, después tenemos que observar si se lava o no le lava las manos después de haber utilizado esos guantes, ¿no? Y así vamos a marcar por cada una, ¿no es cierto? Por cada uno de los proyectos. Vamos a observar a cada uno de nuestros compañeros si hacen o no hacen o practican correctamente la higiene de manos en una u otra forma. Considerando y recordando, por favor, que la recomendación esencial es el lavado de manos. Luego tenemos nuestra hojita para ya hacer el cálculo, ¿no es cierto?, de las observaciones, lo que hemos anotado adelante, donde hemos puesto horas cruces, acá lo que tenemos que convertir en números, ¿no? Y este resumen, este formato es para el mes. Entonces, en la categoría profesional, por ejemplo, ¿no? Acá en la columna que corresponde a los médicos, la primera sesión puede ser el día 1, la segunda sesión el día 2, llámese. Acá tenemos hasta 20 días, ¿no? Porque se entiende que los profesionales de salud trabajan hasta 20 días, ¿no? 20 turnos, 25, pero acá solamente está considerando 20. Muy bien. Entonces, dice OP, ¿qué es OP? Son las oportunidades. Número de oportunidades. ¿En cuántas oportunidades lo hemos observado a ese profesional haciéndolo? 5, 6, 7, y acá vamos a colocar el número de acuerdo a nuestras hojitas de registro, ¿correcto? Igual,
cada una de esas oportunidades, ¿qué hizo? Se lavó las manos pues, supongamos que en la primera sesión, de 7 oportunidades en las cuales lo hemos observado, solamente en 2 se lavó las manos y se lavó de manera correcta. Ojo, acá solamente vamos a registrar si es que se lavó correctamente. Y eso es también lo que tenemos que observar, ¿eh? ¿Sí? Acá solamente va a aparecer lo correcto. ¿Por qué? Ojo, recuerden, acá vamos a calcular el cumplimiento básico, es decir, si aplica correctamente la técnica de lavado de manos observando, cumpliendo los 5 momentos. ¿Ok? Entonces decíamos que lo hemos observado en el primer día o primera sesión, lo hemos observado que se ha lavado en 7 oportunidades, perdón, ha tenido 7 oportunidades de contacto con el paciente o con los pacientes. Muy bien. De esas 7, solamente, digamos, en una se ha lavado las manos y lo ha hecho bien. Ha tenido 2 donde he hecho un frotis de mano y las otras no contienen. ¿Sí? Y las otras 3 o 4 no lo he hecho mal, por lo tanto no va a aparecer acá. Entonces, vuelvo a recordar, por favor. Solamente se va a contar acá si lo está haciendo bien. Todo lo bien lo vamos a registrar. Lo mal va a salir por diferencia. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, decíamos, como ejemplo, y ya ustedes lo... Bueno, solamente vamos a registrar a todos los médicos. En la segunda, enfermería, obstetras, ya el orden ustedes lo terminan, pero acá en su formato tiene que estar bien registrado. Al final, dice total, vamos a hacer la sumatoria de todas las oportunidades. Entonces, se puede sumar, si son 20, le hemos observado en 20, 30 veces, en 20 veces, y en cada sesión o día le hemos observado 7, va a sumar, digamos, 140, 130, etcétera, ¿no? Entonces, me da 120 oportunidades. De esas 120 oportunidades, ¿cuántas se lavó las manos? 30, 10, 120, no sé. ¿Cuántas hizo Fortis? Ninguna, o una, o 2. ¿Listo? Y eso vamos a sacarlo por grupo, o digamos, profesional o categoría profesional. Eso de manera vertical. Y de manera horizontal, también vamos a tener por día cómo está el lavado de manos en el contexto de todos los profesionales. Entonces acá va a ser la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, acá a los médicos, oportunidad de 5, más 3 de enfermeras, más 2 de obstetras, más 3 de los odontólogos, pueden sumar 10, entonces 10, ¿no? Entonces va a ser la suma acá. Acá va a ser la suma de todas, de la primera oportunidad, de la segunda, de la tercera y la cuarta de oportunidades. Igual con los lavados de manos, igual va a haber un total. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? El lavado de manos. Acuérdense que vamos a medir el lavado de manos. Entonces, vamos a hacer, ¿qué dice la fórmula? Acciones. ¿Cuáles son las acciones? Lavado de manos. ¿Cuántas acciones de lavado de manos ha habido? 30. ¿Correcto? 30. Sobre, porque estamos viendo la acción lavado de manos. ¿Cuántas oportunidades? Sobre 120. Entonces, la división va a ser 30 entre 120. ¿Cuánto va a dar? 40 por 3 por 2, 6, 36%. Entonces, quiere decir que solamente el 36%, ¿no es cierto?, de los profesionales médicos cumplen de manera correcta en lavarse el lavado, ¿no? En lavarse adecuadamente las manos. Esa es la interpretación. Igual vamos a sacar para enfermería, para obstetricia, para odontología, ¿no? Y en esta columna me va a dar el total de la, digamos, la total del establecimiento, en línea que ya como equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuántas oportunidades han tenido todos los profesionales de la salud sobre cuántas acciones, ¿no? 300 acciones de lavado de manos correctas. ¿Sobre cuántas oportunidades han tenido? Sobre 600. ¿Cuánto será? Pues el 50%, ¿no? Eso quiere decir 50%. Solamente en el 50% de oportunidades que han tenido, inclusive, y después podemos comparar quiénes son el grupo, la categoría profesional que mejor observo, mejor o tiene una mejor adherencia al lavado de manos.
los médicos, las enfermeras, las obstetras, los odontólogos, los técnicos, los internos, qué sé yo, ¿no? Entonces, fíjense toda la información que ustedes pueden obtener para hacer acciones de mejora, ¿no? Lógicamente irá con partiremos por capacitación, de repente no lo están haciendo porque no tienen los insumos, entonces habrá que hacer un requerimiento, ¿no es cierto? Ya eso va a salir en el momento de los análisis, ¿no? Cuando empecemos a interrogar y empezar a hacer los porqués, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué está ocurriendo más en los médicos que en las enfermeras? ¿O por qué, por decir, ¿no es cierto? ¿Por qué el grupo de odontólogos son los que tienen, digamos, tan bajos los resultados, o que es una baja adherencia al lavado de manos? ¿Será de repente pues porque se han confiado, porque están utilizando guantes? ¿No? Puede ser. Eso ya va a salir como análisis, ¿no? Ya tendrán que comprender, miren, estos son los resultados que vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? Entonces, en función de esos porqués, ustedes van a plantear las acciones de mejora para corregir, prevenir, ¿no? Y evitar. Y lógicamente que esos resultados sean a mejor. Vuelvo a repetir, el objetivo es 100%, ¿no? Justamente por nuestra propia seguridad, ante todo nuestra seguridad. Y acá tenemos el procedimiento, ya cómo es que se hace este trabajo, ¿no? Lo que hemos mencionado cuando conversamos en la hojita anterior. Bien, como lema o creo como una lección que tenemos que tener clara todos los profesionales de la salud con respecto al lavado de manos, y acá creo que lo estamos remarcando claramente, ¿no? Es decir, la higiene de manos no es una opción o no es opcional, es una obligación, y más en este contexto del COVID. No que acá en mi establecimiento no hay o no ha habido casos. Eso significa subestimar un problema. Bueno, si no es por COVID, será por otro problema, ¿no? Entonces ahí viene, fíjense, con esas cositas, en donde viene lo que es la subestimación al cumplimiento, o la desestimación al cumplimiento de las normas, y después aparecen los problemas, y con esa aparición de problemas vienen los reclamos, y viene que todo el mundo se echa la culpa, ¿no? Porque acá también la costumbre que tenemos en el país es porque siempre buscamos culpables. En lugar de hablar de responsabilidades, siempre buscamos culpables, ¿no? Y el culpable nunca soy yo, siempre es el otro, ¿no? El que no me dieron, que no tuve, ¿no? Pero yo no. O sea, usted no es responsable de lavarse las manos, usted no es responsable de revisar su normativa, cómo es que tiene que hacer tal o cual procedimiento. Bueno, si no lo conocían, ahora lo estamos conociendo. Entonces, chicos, por favor, no se olviden de esta recomendación, ¿sí? Y esta actividad es fundamental, como les decía, más en este contexto de la pandemia, que ustedes ya lo saben. No es que esto se va a acabar este año. Esto tiene visos de expandirse todo el 21 más, y posiblemente el 22, hasta que no aparezca la vacuna, ¿no? Que todavía no hay por ahí visos de que sí, hay varias instituciones, varios que están trabajando en ello, pero todavía no hay visos de haber un resultado positivo. Entonces, también, como ya se viene diciendo, después de esta pandemia también vamos a entrar a un nuevo mundo, ¿no? Y esperamos que en ese nuevo mundo, estas cosas que estamos trabajando desde ahora, creo con mayor ahínco, y del cual espero que ustedes se comprometan, salgan muy motivados para empezar a trabajarlo con un poquito mayor de interés. Ahora ustedes, como ustedes, de calidad, y también nuestros compañeros que no son de calidad, tomemos un poquito más de conciencia para cuidarnos, ¿no? Principalmente por eso, chicos, para cuidarnos y cuidar también a nuestros pacientes, porque eso es parte de la seguridad del paciente, ¿no? Darle la garantía, y como calidad es justamente lo que darle garantías a las personas que vienen buscando nuestra ayuda, justamente ayudar a solucionar su problema, no a complicarles la vida con una infección que podría ser, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
y ahora les doy el pase a ustedes para las preguntas correspondientes. Licenciado, buenas tardes. Le habla Johnny Buenas tardes. Bengoa del puesto del Centro de Salud de Alca. Licenciado, en el cuadro de cálculo de cumplimiento básico Sí. se habla de lavado de manos, ¿no? Sí, correcto. Pero en el principio, o sea, el principio dice que el personal de salud se realiza el higiene de manos. De repente, en el cuadro allí, en vez de LM, quizás podríamos modificarlo y ponerle HM, ¿no? Porque No. esto es lo que estamos verificando en el personal de salud. Y aparte, ¿qué recomendaciones nos podría dar para que podamos hacer esta verificación, ¿no? Supongamos que en el caso de los médicos, después de terminar de atender un paciente, van y se hace el higiene de manos, y aparte antes de hacer un procedimiento, para lo cual tendríamos que estar casi todo el tiempo, ¿no? Viendo esto, o sea, y por la escasez de personal que se tiene, ¿cómo podríamos, de repente, qué recomendación nos podría dar para hacer una buena verificación? Ya, correcto. Muy bien. Primero, a ver, para recordarles, cuando hablábamos de higiene de manos, aclaramos de que la higiene de manos contempla, digamos, dos procesos, ¿no? Uno que es el lavado, y el lavado ya hemos dicho que es con agua y con jabón, y luego la fricción o frotis, que es utilizando, ¿no?, una solución con alcohol. ¿No? Una solución con alcohol. Entonces, eso con respecto a lo que usted me menciona, sí, justamente les mencionaba también que antes de la pandemia, justamente conociendo estas limitaciones que tenemos, ¿no? No en todos los establecimientos y no en todos los consultorios, llámese en ese caso el primer nivel, hay un lavamanos con el jabón, ¿no? Porque eso es lo ideal y eso es lo que estamos exigiendo ahora. Si ustedes más no recuerdan, ahora que han hecho o están haciendo o están concluyendo o están en proceso de concluir su recategorización, creo que la doctora Luisa y el equipo, todo el equipo de servicios de salud han sido muy enfáticos en solicitar esto, que ya está en la norma. O sea, ahora no se puede construir a partir de ahora o hace ya 3 años que se dio esta norma, no puede haber un establecimiento de salud donde en sus consultorios no haya un lavado de manos. Bueno, esto es para adelante, pero nuestros establecimientos pues tienen más de 5, 6, 10, etcétera, años, número de años. Entonces, por eso que la OMS, como les mencioné también, dio la recomendación que se empiece a trabajar para evitar justamente poner una barrera en el proceso de infección por IAS, se recomendaba que se haga esta fricción de manos con una solución alcoholada, ¿sí? O sea, se contemplan los dos procesos. Pero, vuelvo a recargar que a raíz de lo del COVID, la recomendación universal, y esto ustedes lo están viendo permanentemente en todos los medios, ¿no?, que se habla de la recomendación más efectiva es lavado de manos. Entonces, el lavado de manos, para recordarles nuevamente, es agua y jabón. Entonces, en nuestro caso, ¿qué tendríamos que hacer? Estar haciendo digamos, una fricción permanente con una solución alcoholada, ¿sí? Pero en los momentos claves que ya hemos mencionado, por ejemplo, ¿no?, cuando vayan a hacer infusiones, colocación, procedimientos de contacto, van a tener que lavarse las manos. Acuérdense que sí, es complicado, va a demorar tiempos, pero lo primero siempre, por favor, es la salud. Y en nuestro caso es nuestra salud y la salud de vuestros pacientes, ¿no? Por eso ahí la tarea es como equipos, empezar a conversar como equipos. ¿Qué hacemos para viabilizar esto? Los insumos los tendrán que requerir, porque nosotros como gerencia estamos pidiendo que se cumpla la norma, igual que el ministerio, pero en usted está la operativización de las normas, justamente considerando el cuidado de
su salud. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Licenciado Sandlin, en el chat hay una pregunta del doctor Víctor Pretel que dice, ¿cómo puedo evaluar o hacer una verificación del cumplimiento del lavado de manos si no podemos seguir los pasos 9 y 10 de lavado de manos, ya que casi ningún establecimiento cuenta con toallas desechables y a veces no hay un lavabo en el consultorio? Ya, justamente les mencionaba eso, ¿no? No hay un lavado de manos en el consultorio, pero ya se debe estar trabajando sobre eso. Sí, no ha habido en este momento, no hay ahorita, pero ¿cuándo va a haber? La pregunta es esa, ¿no es cierto? Es por eso ahí va a venir acciones de mejora. Requiero, ¿no es cierto? Requiero que haya un lavado de manos, entonces eso tiene que prever de acá a 1 año, 2 años. Ok, actualmente eso va a salir como un problema. Justamente tenemos que evidenciar esas cosas para que nos presten atención. No tengo, no puedo ver el paso 9 y 10. El 9 y 10 del lavado de manos es con respecto al secado. Así es con respecto al No hay papel, quiere decir que no tiene papel. Sí, así es, ¿No es correcto. cierto? No tiene papel. ¿Y por qué no han requerido papel? Tienen que ver entonces cuando avanzan ellos. La pregunta es, muy bien, cuando no ha habido papel. ¿Y por qué no hay papel? ¿Quién debe requerir ese papel? ¿Se requirió? No se requirió. Se requirió, muy bien. ¿Por qué no llegó? ¿Ven? Entonces ya vienen las cadenas de los porqués. Eso les va a ayudar a mejorar su proceso y precisar mejor la acción de mejora. Ver dónde está el fallo, ¿no? Ese posible fallo que está ocasionando que yo no tenga el papel. O no lo pidieron el papel. Entonces, fíjese el abanico de posibilidades que se abren con respecto a este puntito solamente, ¿no? Al 9 y 10. Al que no haya habido papel en ese momento. Entonces, vuelvo a repetir. De ahí ya les está dando luces cuáles son las acciones de mejora. ¿Y cómo lo subsanó? Ok, no hicieron lavado de manos o no están por garantía. ¿Cómo están haciendo? Supongo que estarán haciendo, ¿cómo se llama entonces? Fricción de manos con solución de alcohol, utilizando el alcohol gel. ¿O no lo están haciendo? Acuérdense, la idea es eliminar, poner barreras para infecciones. Acuérdense el inicio de la exposición. Nuestras manos son el primer vehículo portador, ¿no es cierto? Son los que aportan la carga bacteriana para las posibles contaminaciones de nuestros pacientes. Nosotros también somos médicos. No porque seamos personas de salud estamos limpios e inmaculados. También tenemos contacto con varios entornos, estamos en varias cosas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que eliminar, ¿no es cierto?, las posibles vías de contagio por razón nuestra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Sí, licenciado Sandlino. Por ejemplo, vamos a ver la situación y exagerar el caso, ¿no? En un establecimiento de salud bastante alejado de la ciudad, que no cuenta, digamos, no le ha llegado el papel toalla, no le ha llegado, vamos a decir, lo que es el jabón en gel, pero sí tienen el jabón líquido. Entonces, el personal de salud como estrategia hasta que le llegue el insumo, él puede hacer uso de una toalla, teniendo las medidas de hacer la higiene en forma diaria o cada 2 días, o el lavado de cada 2 días de esta toalla. ¿Por qué cada 2 días? ¿Por qué no cada día? ¿Por qué no cada día, cada 2 horas? Fíjense, lo que tengo que terminar ahí, ya tendríamos que ver otro medio de medición, cuál es la carga bacteriana en esa toalla. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, yo no te podría precisar si es 2 días, 3 días, 4 días, 1 hora, 2 horas, porque no sé. Esa toalla es de uso personal o es de uso de todas las personas que están en esa área. Entonces, fíjese que, vuelvo a decir, ¿no? Empieza a haber otro aspecto. O sea, todas esas cosas tendríamos que controlarlas. Así es. Por eso
La recomendación más práctica es el papel, ¿no es cierto? Una vez que se desecha. Ahora, vuelvo a repetir. Ok, en esta primera, digamos, medición o sesión, se evaluó y se precisó que no tenemos el papel. Muy bien. Saldrá, pues, digamos, 0. Supongamos, ¿ya? 0. Que no estamos cumpliendo porque no tenemos papel. Ahí se precisará. Pero vuelvo a repetir, Susan, y para todos, la pregunta es, ¿por qué no tengo el papel? ¿Se requirió el papel? ¿Cuándo se requirió ese papel? No se requirió ese papel. Si se requirió, ¿cuándo se requirió? Se volvió a reiterar el pedido digamos, a la ejecutora. La ejecutora, estamos seguros, ya se lo verán también en reunión de gerentes, ¿no? Se ha hecho la compra, no sé si lo compra. O sea, fíjense, el análisis es mayor, ¿no? Pero lo que tenemos que precisar es, el establecimiento tiene que cumplir con esos pasos previos, ¿no? Es tener su papel toalla, tener sus dispensadores de jabón líquido, ¿no es cierto? Prever la implementación de los lavamanos, que vuelvo a repetir, me imagino que eso está en las observaciones prácticamente del 100% de los establecimientos a nivel de la región. Ahora que están, como les decía, están haciendo su recategorización, que tiene que implementarse. Porque yo trabajo muy de cerca con ellos, ¿no? Como les decía, porque para nosotros hacer acreditación, primero tengo que tener definida la categoría. Entonces nosotros tenemos conocimiento de ello. Por eso, ¿cuándo se va a implementar? Ya se ha hecho un plan de implementación de ese lavamanos, porque ahorita podemos estar subsanando, evitando, utilizando el alcohol gel, pero eso no debe ser para siempre. No es lo correcto, no es lo ideal. Y vuelvo a repetir, más en este contexto del COVID. ¿Sí? Entonces, chicos, hay varias cosas que analizar, ¿no? Y ustedes me están dando todos los elementos. Necesariamente, dice, el personal de salud se tiene que realizar el lavado de manos con agua y con jabón y luego con alcohol gel. Y si no hubiese no es saber, a ver, no es que el lavado de manos y después el alcohol gel. El alcohol gel o la fricción de manos es si no hay. ¿No? Y eso lo están escuchando ahora de ustedes en los medios. La utilización del alcohol gel para la fricción de manos no reemplaza al lavado de manos. Porque póngase que mi mano está sucia. El alcohol gel no lava, solamente desinfecta, pero el sucio va a quedar. Entonces la idea es que la mano esté limpia. O sea, por favor, manejemos bien los conceptos. ¿Sí? Por eso hemos hablado adelante bien en las definiciones y ahora que entiendo que Susan ya les ha pasado todo la... Revisen bien, por favor, los conceptos. De eso se tratan estas reuniones que estamos trabajando, para uniformizar los conceptos, para que todos hablemos el mismo lenguaje y no tengamos desencuentros, ¿no? Para que después no haya que no me dijeron, que no sabía. Por favor. Entonces, vuelvo a repetir, repetirlo nuevamente. La fricción de manos no reemplaza el lavado. Y no necesariamente, una vez que ya está bien lavado, si se ha observado que se hace una buena lavado de manos con agua y con jabón, ya no va a ser necesario utilizar el alcohol. ¿Sí? Ya no va a ser necesario. Y si lo utilizaron el alcohol, después, por ejemplo, al terminar su consulta, tendrán que lavarse la mano. Porque se estarán yendo a su casa o ya se estarán yendo a su habitación de repente a cenar y con esas manos no van a comer. ¿Sí? Entonces, por eso les arranqué la exposición. Lo que estamos pidiendo y lo que se está solicitando en estos momentos es, con énfasis, lavado de manos. Ok, en este momento no lo tengo. Muy bien. Planteemos las acciones de mejora para solucionar ese problema y no nos veamos afectados después. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, licenciado Sandlin. ¿Existe un aplicativo o un Excel para poder realizar el informe? El que usted nos ha... No. Todavía no está. No, como les dije, el MINSA, en este caso la Unidad Funcional de Calidad en el MINSA,
nos han dicho que están trabajando en varios aplicativos, pero todavía para lo que es la Vodemos no han sacado una herramienta, un Excel, ¿no? Un aplicativo para poder hacer. Al momento lo tendremos que hacer de manera manual. Yo estoy tratando de hacer una hojita, un Excel, por lo menos para cuantificar, ¿no? Para colocar, que les salgan los porcentajes. Si es que la termino en esos días, se las voy a enviar a todos ustedes para que la revisen, opinen en qué la podríamos mejorar y ya la implementamos. Hasta que el ministerio nos dé una herramienta, ¿no? Cuando la tenga. ¿Algo más? Licenciado, buenas noches. En el cuadro de observación usted nos dice que cada sesión es un día o un turno. Entonces, por ejemplo, en el consultorio de medicina, si se evalúa una sesión a un médico, al día siguiente queda, ¿qué sería? ¿La segunda sesión? Sí. Sí, porque lo vamos a evaluar, ¿no es cierto? El médico en varias veces. Durante el día, ¿cuántos pacientes puede atender y cuántas actividades asistenciales puede hacer el médico? Va a estar en consulta externa, puede estar en curaciones, ¿no es cierto? Está en diferentes momentos, se está teniendo contacto con los pacientes. Entonces vamos a observar eso. Esas ya son las oportunidades, ¿no? Entonces no confundamos, revisemos bien qué es una sesión, qué es una oportunidad y qué es una acción. ¿Alguna pregunta más, por favor, chicos? Hay varios, que ahora de hoy día se animó a preguntar Fiorella. ¿Quién más? Anita. El doctor Pretel. Ya lo estoy extrañando al doctor de Cotahuasi. Cintia de Pampacolca, todavía no le escuchó ninguna pregunta. A Valeria de Andamarca. Pregunten, chicos, por favor, pregunten, es el momento de preguntar. Aclaremos nuestras dudas. Y nuevamente, conforme vayan revisando las normas que ya las tienen mi correo para preguntarme, hacer todas las preguntas. Vuelvo a repetir, toda pregunta antes de, ¿no? Antes de les podemos ayudar, podemos volver a repetir la capacitación, podemos conversar largo y tendido con cada uno de ustedes, pero después de, ya no es posible, ¿no? Porque ya después de puede haber ocurrido una infección, una contaminación, los resultados ya están mal, entonces, ¿qué nos va a querer decir? Pues será la próxima, pues, ¿no? Si te contaminaste, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por favor, consideren, ¿no? Todo ahora pregunten, no tengan problemas, no me voy a molestar si preguntan. Al contrario, me estoy preocupado porque no me preguntan nada. Quiere decir que no me han entendido nada, o me han entendido todo, ¿no? Anita, buenas tardes. Por favor, ¿podría repetir los 5 momentos? Con todo gusto, Anita. Los 5 momentos, a ver, los vamos a poner, tratar de poner en pantalla. A ver. Ay, perdón. Aquí están, los 5 momentos. Dice, antes de contacto directo con el paciente. O sea, antes, ¿no? Me debo de lavar las manos. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Antes. Fíjense que hay un truquito, ¿no? Hay 2 antes. El 1 y el 2 son antes. 3, 4 y 5 es después. 3, dice, después de una
de exposición a fluidos. Ya hemos dicho exposición a fluidos, ¿no? 4, después del contacto con el paciente. Ya terminé de trabajar con el paciente, ya terminó la auscultación o terminó el procedimiento, me tengo que lavar las manos. Y más si he tenido contacto con fluidos, ¿no es cierto? O he hecho un proceso invasivo, me tengo que lavar. Y 5, después del contacto con el entorno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como les digo, después hemos tocado, bueno, en nuestro caso no es mucho, no es un área de hospitalización, pero siempre a veces, como les dice en la lámina correspondiente al 5.º punto, que lo ayudamos al paciente a salir, lo ayudamos a incorporarse, o está en la camilla, ¿no es cierto? Lo ayudamos justamente a sentarse porque tiene dificultades, un adulto mayor, o es una gestante, o es en las enfermeras, ¿no es cierto? Nuestras enfermeras que trabajan con los niños, lo tienen que coger para, qué sé yo, hacerle sus pruebas psicomotrices, su TEPS, su EDP, su TA, etcétera, qué sé yo, ¿no? Diferentes procedimientos que realizamos en los establecimientos de salud. Entonces, hemos tenido contacto con su ropa, con sus zapatos, de repente con un bastón, con una silla de ruedas, entonces no sabemos a dónde han estado expuestos todos estos elementos, entonces tenemos que lavarnos las manos. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros establecimientos, ya los de mayor complejidad, ¿no? Puede ser un 1-4 que tiene una sala de observación, donde tiene una gestante, donde hay una cama, donde está en observación antes y después del parto. Entonces tenemos que lavarnos las manos. ¿Alguna pregunta más, por favor? Con eso está claro la respuesta para Anita. Buenas tardes, dice Yesari Delgado. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Se podría usar guantes y realizar el lavado de manos con ellos las veces que sean necesarias? Le consulto porque en mi caso he realizado una dermatitis, por tanto, lavado, le agradezco. A ver, estoy entendiendo que me dice que se lave las manos con los guantes puestos. No, no. Eso no se admite. Si usted va a utilizar guantes, tiene que cambiar guantes después de cada procedimiento que se han mencionado. Y no creo que el establecimiento tenga tantos pares de guantes. Por eso es que se habla de un lavado. Y después de utilizar los guantes, como dice la norma también, va a tener que lavarse las manos. Ahora las damas, pues no sabemos que en sus cuidados tienen siempre sus cremas, ¿no? Protectoras después. Eso sí estamos viendo, se está observando bastantes lesiones en los profesionales de salud, no solamente por el uso de guantes, ¿no? El uso de las mascarillas, ya están lacerando la piel de la cara, ¿no es cierto? Irritaciones, también por el uso de los anteojos, entonces hay que tomar medidas de precaución. Pero yo creo que es preferible tener una pequeña irritación a una infección y contaminarnos, ¿no? Por eso es lo que tenemos que meditar. No como el caso que les conté en la primera sesión, cuando estábamos hablando, les contaba que estaba haciendo una capacitación sobre acreditación, y cuando llegamos justamente a esto a bioseguridad, sobre el uso de lo que es las mascarillas en áreas restringidas, una señorita me mencionó que ella no utilizaba las EPPs porque no le permitía tener empatía con sus pacientes, ¿no? Y si es que se contaminaba porque ella trabajaba en un área de TV con pacientes MDR, después ¿a quién le iba a reclamar? Al establecimiento de salud, porque no le dieron las EPPs. Y ella misma le dijo, sí tengo, pero no las uso porque no me permite tener empatía. Entonces, esas apreciaciones, fíjense cómo distorsionan todas las medidas, en este caso de seguridad, ¿no? Es lo que tenemos que evaluar. Cambiarlo la vez que sea, sí será, si es necesario, sí,
pero siempre, como le digo, después de utilizar el guante, porque ese guante ahí está expuesto a otros elementos, y usted no he visto cómo se utilizan los guantes, cómo se los retira, justamente, ¿no? A raíz de la recomendación de estos profesionales que han venido de China, lo que han observado, que no nos sabemos quitar los guantes, no nos sabemos quitar el barbijo, el tapabocas, no nos sabemos quitar la mascarilla. Entonces, de ahí también es un foco de autocontaminación, ¿no? De contaminación. Entonces, evaluemos, meritemos todas esas cosas, ¿no? Justamente de eso se trata, ¿no? De que hagamos una reflexión y valoremos nuestra salud. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No hay? Entonces te doy el pase, Susan. Bueno, me despido hasta el día de mañana y agradecerles nuevamente por el día de hoy. ¿Mañana qué hora es, Susan, por favor? El día de mañana, licenciado Sandrino, es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, ¿no? Con eventos adversos. Sí, vigilancia, registro y notificación de incidentes, eventos adversos y eventos centinela. Perfecto. Nos vemos mañana. Ya, gracias, licenciado Sandrino, por el día de hoy. Agradecemos a la participación de nuestros compañeros de los diferentes establecimientos. Estaremos viéndonos el día de mañana. Permiso.